habíamos iniciado el tema relativo al otro pilar de las finanzas públicas, como lo es el gasto público. Y estábamos analizando la definición, en donde vamos a checar los elementos importantes o el análisis cualitativo que hay detrás de estos tres renglones. Ya habíamos indicado que encontramos tres elementos claves. El primero de ellos se refiere a que hay un desembolso monetario, hay una erogación monetaria. ¿Qué significa? Que debe haber una salida de plata, ¿va? El segundo elemento importante, autoridad competente. Es decir, la salida de plata se va a hacer por aquella autoridad que está facultada por la ley o que tiene la competencia para poder realizar ese desembolso o esa erogación monetaria. Y el último elemento, que no por ser el último deja de ser importante, que creo que es el más importante, el destino de esa erogación, de ese desembolso, es para atender necesidades o fines de interés colectivo. Si evaluamos los procedimientos de gasto en la realidad, en la práctica, todo aquello que se puede y que no tenga o que cuyo resultado no es destinado al interés colectivo, puede ser erogación por la autoridad competente, pero menos gasto público. ¿Okay? Este requisito es esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque hemos venido platicando de la sistematización del pensamiento financiero, de la creación del Estado moderno o del gobierno como representante del Estado. ¿Para qué? Para que cumpla determinadas funciones que no puede cumplir el mercado. Y dentro de esas funciones, lógicamente, está todo aquello que sea de interés colectivo que no puede ser producido o proveído de forma individual. Tiene que ser el Estado a través del gasto público, porque es de interés colectivo. Esto nos marca ya un elemento de análisis con relación al tipo de gasto y particularmente a la calidad del gasto. Si el gasto, insisto, no cumple con atender el interés colectivo, se queda en eso, gasto, pero no va a ser gasto público. ¿Ok? Bien. Dicho esto, yo espero que esté comprendida la definición del gasto. ¿Ya? Repito, no olviden los tres elementos. Lógicamente hay una erogación, pero esa erogación es porque la ley le da competencia a una autoridad para que lo haga y efectivamente deberá hacerlo para atender un interés colectivo. Con esos tres elementos pueden ustedes formular cualquier definición, pero debe tener estos tres elementos como mínimo para darle la característica de gasto público. ¿Okay? ¿Cómo se llegó a esa definición? ¿Qué elementos, qué aportes hay para poder determinar que el gasto público es la erogación monetaria por autoridad competente de conformidad con la ley para atender necesidades de interés colectivo? Veamos. ¿Qué nos decía la concepción clásica? Ellos nos estaban indicando que el gasto del gobierno no era otra cosa más que el consumo de la riqueza social. De tal manera que la característica específica que la teoría clásica, la concepción clásica le da al gasto público,
lógicamente es estático. Simplemente el Estado solamente participa en la actividad económica como consumidor de la parte de la renta nacional que se genera en la actividad económica. Y lógicamente tendrá que determinar cuánto y cómo debe gastarse en un Estado eminentemente consumidor. ¿Okay? No había posibilidad o no se le estaba dando desde los clásicos a este pilar de las finanzas públicas, el gasto público, el efecto positivo que esos tienen en el sistema económico. Lógicamente, así como revisamos los aportes al concepto de las finanzas públicas como disciplina científica, igualmente acá no se veía por los clásicos la importancia que el gasto público tiene en el comportamiento de la actividad moderna, perdón, de la actividad económica. La concepción moderna, lógicamente, se la da John Maynard Keynes, que ya vimos cómo le explica o cómo rompe el paradigma de los clásicos, en este caso el paradigma de un gasto público estático, ¿ya? Y simplemente el Estado es un ente consumidor de parte de la renta nacional. Ya vimos, si ustedes conocen o han recordado bastante ya del tema de la macro de John Maynard Keynes, en el cual se determina que el gasto público, la concepción, el monto, el tipo o clase de gasto público es fundamental para el comportamiento de la actividad económica, para determinar el Producto Nacional Bruto o el Producto Interno Bruto, dependiendo qué variable, con qué variable se identifique a ese país. Allá en países desarrollados hablan de Producto Nacional Bruto, acá con nosotros hablamos de Producto Interno Bruto, que es lo mismo, lógicamente hay determinadas variantes que los diferencian. De tal manera que Keynes demuestra esa relación o ese impacto que el gasto público va a tener en el crecimiento de la producción. De tal manera que acá Keynes indica que el gasto público no es eminentemente consumo o simplemente gasto, sino que el gasto público o el gasto de gobierno va a incidir en el comportamiento de la actividad económica por el lado de la demanda agregada, el famoso principio de la demanda agregada. Ya hemos visto o podemos conocer cuantitativamente el impacto que pueda tener un incremento en el gasto público por el lado de el efecto multiplicador de la inversión en la renta nacional. Pero se sustentó en el principio o el efecto que tiene en la actividad económica por el lado de la demanda agregada. Creo que les había comentado, pero tómenlo en cuenta. Cuando hablamos de demanda agregada, nos estamos refiriendo al incremento de esa demanda de un periodo con relación al periodo anterior. Porque si en el 2021 la demanda no creció con relación al 2020, lógicamente ahí el principio keynesiano de demanda agregada no va a poder explicarse porque no va a tener los efectos correspondientes. Teóricamente entendemos que debería de haber un incremento cada año para tener los efectos en la actividad económica y social que estemos evaluando.
Si estamos claros en la diferenciación de la evolución del concepto, de los clásicos, un concepto estático, el gasto público no tiene ningún efecto en el comportamiento de la actividad económica, simplemente es un consumidor más. A partir de Keynes, cambia ese paradigma y el gasto público es una variable dinámica que incide en la demanda agregada y como consecuencia se convierte en un instrumento para reorientar el gasto público. Perdón, reorientar la actividad económica, el comportamiento de la actividad económica. Entonces, en ese sentido, vamos a conocer cómo se clasifican los gastos o cuál es la clasificación de los gastos. Al igual que vimos con los ingresos, van a haber gastos ordinarios, que son los gastos recurrentes en cada presupuesto. ¿Qué vamos a entender por gasto recurrente? Lógicamente, para operar el Estado, debe pagar energía eléctrica, agua, teléfono, salarios, adquirir los bienes y servicios que necesita para precisamente el mantenimiento o la operación, papelería y útiles, etcétera, etcétera, ¿ok? Que va a ser un gasto recurrente año con año. A ese se le conoce como gastos ordinarios. En el presupuesto ya les informaba yo que aparecía por el lado de los ingresos en el proyecto de presupuesto, ¿sí? No ingresos ordinarios, sino que ingresos corrientes. ¿Ok? En esta clasificación vamos a ver cuál es la que se adopta para presentar los gastos. Luego tener los gastos extraordinarios. Lógicamente, lo extraordinario es que no son recurrentes. Pueden darse o no pueden darse, precisamente por el término extraordinario. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre gasto ordinario y gasto extraordinario va a ser la recurrencia. Los primeros son recurrentes y los extraordinarios no son recurrentes. Aquí aparece estos ordinarios y extraordinarios pueden estar clasificados por la finalidad del gasto público. ¿Qué vimos en la definición? Cuando dijimos que era una erogación monetaria, realizada por autoridad competente, facultada por la ley, y su finalidad es atender necesidades públicas. En ese sentido, por el lado de la finalidad del gasto público, se van a clasificar como gastos para el funcionamiento del Estado. En este caso, hablamos de los recurrentes, ¿sí?, que van a ser los costos fijos de la existencia del Estado, o la existencia del gobierno como representante del Estado. Luego tenemos los gastos para los servicios públicos indivisibles. Por ejemplo, el gasto en infraestructura. Este es un servicio público que no podemos dividirlo, pues. ¿Ok? Luego aparece el gasto público para servicios divisibles. Transporte, telecomunicaciones, en términos generales, este tipo de servicios se puede dividir. Y luego tenemos los gastos de carácter social, que están referidos a la incidencia que el gobierno tiene en aquel término que vimos por los aportes de los pensamientos de los filósofos, fundamentalmente filósofos que aportaron desde el siglo XV para acá, la necesidad de realizar una redistribución de la renta nacional, y acá tiene la justificación en su clasificación por el carácter social. Están íntimamente ligados a esa función
que vamos a conocer que es función de las finanzas públicas, ¿sí?, de un Estado, el tema de la redistribución de la renta nacional, que se recoge en la actividad económica a través de las fuentes de ingresos que vimos, ¿va?, impuestos, tasas, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a estar estructurado el gasto? Es importante conocer la estructura de los gastos, en el sentido del efecto que tiene cada uno de los elementos de esa estructura. Ya vimos gastos ordinarios, gastos extraordinarios. En la diapositiva anterior vimos gastos de funcionamiento, y del numeral 2 al numeral 3, o fundamentalmente el numeral 2 y el 3 constituyen los gastos de inversión. En términos generales y de acuerdo a las cuentas nacionales, el gasto público se clasifica en gasto de funcionamiento y gasto de inversión. Para fines de las cuentas nacionales, el gasto de funcionamiento efectivamente constituye el consumo de bienes y servicios que realiza el gobierno para operar, para mantenerse. Y lógicamente, los gastos en inversión pública, que generalmente va a ser en infraestructura civil, escuelas, centros de salud, hospitales, cárceles, etcétera. Vial, todo lo que tiene que ver con la inversión en caminos rurales, caminos de segunda o carreteras de segunda, y lógicamente las carreteras que unen a los países, que tienen el nombre, en el caso de nosotros, la carretera interamericana, ¿ya? Que son las carreteras principales, ¿ok? En inversión portuaria, todo lo relativo a mejorar la infraestructura portuaria y lógicamente la infraestructura aérea, que tiene como objetivo mejorar toda la infraestructura aérea del país para poder atender la relación que el país tiene o que la economía tiene con el resto de países del mundo. Por lo tanto, el conocer la estructura del gasto y ver a dónde está orientado o a dónde se orienta la mayor parte de ese gasto público, así va a ser el efecto que va a tener en la actividad económica, ¿ok? En ese sentido, vas a encontrar lo que yo te decía: gastos públicos en bienes y servicios de consumo y gastos públicos de inversión o capital, que estos pasan a formar parte de las variables que conforman el Producto Interno Bruto. Recordarán ustedes que por el lado por su macroeconomía que han visto, ¿sí?, la ecuación del ingreso nacional, en donde hablas de consumo privado, o consumo e inversión privada, y luego hablas de gastos de gobierno, que son gastos en consumo y gastos en inversión o de capital. Repito, para fines de la medición de la producción del país, los gastos de funcionamiento del gobierno constituyen los gastos de consumo de bienes y servicios. Y lógicamente, los gastos en adquirir maquinaria y equipo y en realizar todo lo necesario para mantener la infraestructura social del país, dije civil, ¿sí?, vial, portuaria, aeroportuaria, ¿ok?, va a ser los gastos de inversión de capital.
De acuerdo al efecto que tiene ese gasto en la actividad económica, en el sistema económico, vamos a tener gastos públicos productivos. ¿A qué se refiere? Lógicamente, como su nombre lo indica, se refiere a toda aquella plata que se destina a la producción de bienes y servicios económicos por parte del gobierno. ¿Qué existe en la institucionalidad actual? Ok, gastos productivos va a ser el que realiza la industria militar que funciona en el ejército para producir los uniformes, las botas, ok, que requiere tanto las fuerzas de seguridad del país, tanto militares como civiles, la Policía Nacional Civil. A ese, en función al efecto que tiene el sistema económico, se le va a conocer como gastos públicos productivos, ok, y podríamos ir analizando, o ya mentalmente ustedes vean otra institución, por ejemplo, para producir los pasaportes que te dan para que puedas trasladarte a otro país, ¿sí? Y presentarte con el pasaporte, que es un servicio, pero se produce ese bien, ese es el gasto que realiza ahora el Instituto de Migración para atender eso, aunque nos llevan por la misma situación actual y que lamentablemente la eficiencia de muchas instituciones deja mucho que desear y nos tienen con ese proceso de que si vas a pedir tu pasaporte te lo dan la cita te la dan dentro de 3, 4, 5, 6 meses y te valen, ¿ok? Esos ya son otros aspectos que hablábamos de la institucionalidad. Y precisamente quiero adelantar algo acá, muy fundamental. Ahora que estamos hablando del gasto público. Si los diputados conocieran la definición técnica de gasto público, sería otra cosa, ¿ok? Pero digo esto porque si ya vimos que se va a recaudar parte de la renta nacional para que una autoridad competente erogue cantidades de dinero facultadas por la ley para atender las necesidades públicas o el interés colectivo, lógicamente se requiere de una administración pública simple, transparente, eficiente, eficaz y efectiva. ¿Ok? O sea, precisamente por las funciones que se le asignan al gobierno como representante del Estado para atender aquellos o producir aquellos bienes y servicios públicos, para atender necesidades colectivas, para atender el interés colectivo, porque se supone que la existencia del Estado se debe fundamentalmente al aporte que realizamos todos los que vivimos bajo este tipo de organización social a través del pago de impuestos. Por lo tanto, para cumplir esas funciones que en la vía contraria son para atender esas necesidades públicas, debe ser de forma eficiente, eficaz y efectiva. ¿Para qué vas a llevar las medicinas cuando ya los pacientes se murieron? Me explico. ¿Para qué vas a dotar de recursos a un centro de salud cuando ya no es, o los demandantes ya se fueron? Por lo tanto, ojo, recurrencia, eficiencia, eficacia, efectividad en cuanto a el interés colectivo. ¿Por qué?
porque ya vimos que el Estado se organiza para proteger a la persona y la familia, y su fin supremo es el bien común. En la medida que esa organización y esa forma de administrar y ejecutar el gasto público no sea eficiente o no sea recurrente, lo ven en los hospitales en crisis porque no tienen medicinas y no tienen el equipo mínimo o el equipo menor necesario para poder realizar la función, pues hombre, deja de ser de interés colectivo. ¿Me explico? Pues, como ven, nosotros los economistas, a través del conocimiento de la economía pública, en este caso, de las finanzas públicas, en cualquier lado que estés desarrollando tu profesión, ¿sí? Particularmente si estás en el sector público, en la administración pública, no perdás ese sentimiento de devolver a la sociedad que está pagando los impuestos un trabajo o una producción de bienes y servicios públicos eficiente, eficaz y efectivo. ¿Okay? Pues, ejemplos de cómo podemos ir clasificando los gastos. Esto generalmente la clasificación que se usa es gasto de funcionamiento y gasto de inversión, ¿ok? Es la que se aplica en el tema de el presupuesto cuando se presenta. Pero eso no significa que dentro de tu investigación o dentro de la pormenorización del gasto, ¿ya?, para poder tener mayor información, también pueda adoptar este otro tipo de clasificaciones que debería de ir, y en algunos casos en el presupuesto va, cuando te separan todo el gasto social, que es la separación de salud pública, educación, etcétera, vivienda, etcétera, etcétera, ¿ok? Claro, sí se usa, no simplemente es teoría, ¿ok? Luego tenemos los gastos públicos reales. ¿A qué se refieren? Se refieren efectivamente a todo aquel gasto que se constituye como gravamen del producto social, es decir, si yo ya tengo deuda externa y debo de pagar un servicio por la deuda externa, esos impuestos que voy a cobrar mañana, pasado mañana, el mes entrante, etcétera, los impuestos futuros, ya no los puedes usar, ya tienen un destino específico, atender el gasto de defensa y la deuda externa. Entonces se constituyen, graban el producto social, porque realmente lo que se recaude debería ser específicamente para atender aquellas necesidades de carácter público, de orden social, precisamente por lo que veíamos, que una sociedad organizada bajo el sistema capitalista, por la existencia del mercado y el principio de rentabilidad que debe tener ese mercado, en otras palabras, entienden ustedes ahora, los modelos de acumulación de capital, que es la bendita rentabilidad, que lógicamente en la historia se han caracterizado de acuerdo a la actividad económica que se desarrollaba históricamente en las sociedades. De tal manera que el hecho de endeudarte y comprometer impuestos que vas a recaudar a futuro, pues ya es un gravamen de la renta social. ¿Por qué? Y aquí viene algo muy importante, muy, muy importante. Si la deuda va a ser para atender necesidades sociales hoy, porque eso es más barato hoy que esperar, y porque la necesidad está vigente hoy, que esperar a hacerla mañana o el año entrante, dentro de 4 años o dentro de 10 años, qué sé yo, ¿sí? Si es para eso, no va a ser gravamen,
¿Por qué? Porque simplemente me estoy adelantando a obtener esos recursos que me van a permitir atender el interés colectivo. ¿Ok? Si me voy a endeudar para construir los hospitales que se necesitan en el interior del país, lógicamente no va a ser un gravamen al producto social. Pero si me estoy endeudando para comprar armas, aviones o reparar helicópteros que están en manos de la defensa, lógicamente no solo va a ser un gasto de consumo, porque no te está generando ni atendiendo un interés colectivo, ¿ya? Sino que se constituye que te está quitando parte de esa renta social que debería exclusivamente atender el producto de un sistema capitalista en donde funciona más la rentabilidad, lógicamente va a generar un sector menos favorecido. Y hacia ahí está destinada la función de redistribución de la renta o del producto social que generamos todos y que pagamos los impuestos correspondientes. ¿Me explico? Entonces, es bien importante que tengamos claro la esencia de ese Estado moderno, el origen de ese Estado moderno y por qué el interés colectivo está en manos de un gobierno como representante del Estado. Lógicamente porque el mercado no le interesa prestar ese servicio. ¿Ya? Conforme se va desarrollando las sociedades y te das cuenta, países como el nuestro, con una determinada estructura productiva que no pasamos más allá de maquilar y en el área de vestuario y línea blanca, ¿ok? No llegamos más allá. Mira ese interés o ese mercado movido por el principio de la rentabilidad. Se fue quedando con aquellos aspectos o funciones o servicios esenciales que el Estado tenía, que desde la perspectiva del mercado son muy rentables. Y aquí ya entender la naturaleza del proceso de privatizaciones. Ahora entender la naturaleza de por qué, a pesar de que existe un fondo específico y se creó un impuesto específico para poder atender la red vial del país y no se usa ese fondo específico, lo usan para otras cosas menos para lo que fue creado, pero es adrede buscar el deterioro de esos bienes públicos que le está haciendo ojo pache el mercado para llevárselos porque se constituyen en los aspectos de rentabilidad ante una estructura productiva aún ya en el siglo XXI totalmente primaria, productora de bienes de materias primas, particularmente de origen agrícola, como repito, no se pasó más allá. Entonces, cuando tú comprendes todos esos aspectos, estás comprendiendo el funcionamiento del sistema económico y el rol que debería de jugar el Estado. Y ahí eso te va a dar la capacidad para ver cómo el sistema capitalista, con institucionalidad fuerte para ese interés colectivo en otros países, lógicamente va a generar una sociedad menos desigual, menos marginada, ¿ok? Y se cumple con los principios que le dieron vida a ese tipo de estados, ¿ok? Bien, entonces, repito, toda esa parte cualitativa, toda la parte de conocimiento que traes, más lo que estamos viendo de economía pública acá,
nos permite comprender la naturaleza o la razón verdadera de lo que está sucediendo y puede suceder en economías con estructuras productivas primarias, porque ya la rentabilidad que el mercado necesita ya no existe. Ahora entendés la pregunta que hice yo al principio. Aquí hay un inversionista, ustedes son los asesores económicos, que tiene 100,000 millones de dólares para invertir en Guatemala, dale todas las actividades productivas rentables para que lo haga. Entonces, cuando te encontrás con una estructura rígida y primaria, lógicamente, la vista de la rentabilidad va hacia aquellas actividades que se le asignaron en un momento determinado al Estado, ¿ya?, que son rentables. ¿Me explico? Que incluso no están prohibidas. La carretera La Vaz, que le llaman, es un ejemplo concreto de inversión de riesgo adoptada por el mercado sin intervención del Estado. O sea, te jugaste el riesgo de recuperar la inversión que estás realizando a través de un cobro de un peaje, sí y solo sí hay demanda para el uso de esa infraestructura. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que cualquier empresa privada puede adquirir los terrenos correspondientes y realizar infraestructura privada de un lugar a otro. ¿Ya? Pero que ya vengas y deteriores adrede la red vial de un país para cansar a la población, y ojo, el gobierno que ellos pusieron, por supuesto, mediante un proceso de elecciones, ¿ok?, es el que no sirve cuando la orden es debilitar totalmente la institucionalidad. Son aspectos importantes cuando hablamos de gasto público, porque es la variable para poder, repito, dinamizar, reorientar el comportamiento de la actividad económica. Bien. Comprendidas las clasificaciones y que puedes usar esas clasificaciones en un momento determinado para transparentar más el gasto público, ¿ok? ¿Qué es lo que causa que cada año se tenga la necesidad de que los gastos públicos se incrementen? O sea, ¿cuáles son las causas del crecimiento del gasto público? La teoría, lógicamente, nos da las siguientes. Vamos a tener causas reales. ¿Qué ejemplo tenemos de esas causas reales? El propio desarrollo económico. ¿Me explico? En la medida que el mercado invierte, ¿sí?, que la estructura productiva se amplía, se diversifica, va a requerir de nuevas carreteras, va a requerir de nuevos servicios. Todo el desarrollo urbano, ojo, todo el desarrollo urbano al que se ha sometido a la ciudad capital de Guatemala con toda la inversión inmobiliaria, si te das cuenta, la infraestructura, las calles y avenidas en donde se situaron esas, lógicamente, están haciendo crisis con el tema del tráfico. ¿Por qué? Porque antes no estaban y se diseñaron de tal manera no para atender este tipo de inversiones. Y ahí ves los problemas de tráfico en el ingreso, en las colonias o en las zonas donde está esto. Pero esos también requieren de agua, requieren de energía eléctrica. ¿Me explico? Y esa población que se situó en esas inmobiliarias, ¿sí?, también va a requerir de otro tipo
de servicios. En ese sentido, es que el desarrollo económico, el crecimiento económico de un país hace o requiere por sí mismo de un mayor gasto público. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Será que el gobierno, ante lo que se está dando en este crecimiento inmobiliario del desarrollo urbano de esta ciudad, también así van las inversiones en buscar más fuentes de agua? Por ejemplo, ¿acaso no ya hay crisis en el servicio del agua? Y seguís desarrollando una ciudad sin esa planificación y que va a requerir de ese servicio. Yo espero que no se lleguen los momentos en donde estos condominios que tienen el servicio de agua por pozo, por una capa freática que encontraron allí, que esa capa freática vaya agotándose y que en un momento determinado algún proyecto de esos se quede sin esa fuente de agua. ¿Qué va a hacer toda esa población? Va a tener capacidad para comprar las pipas de agua para poder llenar los tanques de depósito de agua que tienen esas inmobiliarias o esos proyectos desarrollados de vivienda constantemente. ¿Cuánto les podría costar? ¿Por qué? Ojo, la institucionalidad, porque los del gobierno, que dijimos que el gobierno general incluye a las municipalidades que son las responsables con este tema que estoy hablando, ¿sí? El gobierno en términos generales, a la par de proveer esas licencias de construcción, lógicamente deberían de garantizar a la población que va a ir a vivir allí las condiciones de los servicios, ¿ok? ¿Dónde está localizado eso? ¿Cómo está la capa freática? ¿Realmente la capa freática o está en el área en el área donde la capa freática se mantiene, no baja de nivel? Y se los comento. Todos los que viven en la ciudad capital del lado sur, esa capa freática se mantiene. Las colonias que están hacia el norte, esa capa freática se disminuye. Y cada vez más hay que profundizar las excavaciones para poder seguir encontrando líquido. Hasta el momento que les estoy manifestando que ya se está viendo, por supuesto, ya se está viendo más que todo con este cambio climático, porque no sabes tú si esa capa freática va a estar alimentada, porque se alimenta con las lluvias. ¿Me explico? En toda la zona sur, repito, todos los que viven en la zona sur de la capital van a tener menos problema de agua que esos condominios que tienen sus propios pozos, a eso me refiero, que aquellos condominios que están en el lado norte. Bien, pues trato de explicar esto para que vean cómo el desarrollo económico es una causa real del crecimiento del gasto público, que lo estamos evaluando. Hoy lo estamos viendo en vivo y a todo color. Rusia con su guerra con Ucrania, ¿ya? Es un gasto real, pues. Municiones, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente requieren de un mayor gasto público. Otro elemento importante, el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población, es una causa real, ¿ya? Y este es un problema que no se analiza con el tema de la migración. Todos los que migramos del interior a la capital, ¿qué vinimos a hacer? A requerir servicios, ¿no es cierto? Te sentás acá, o te viniste con toda tu familia a donde pudiste asentarte,
vas a necesitar que tus hijos estudien, vas a necesitar que tengan escuelas, vas a necesitar servicios públicos, ¿ok? Son causas reales de crecimiento del gasto. Ya habíamos hablado del desarrollo urbano como parte del desarrollo económico, ¿ok? Pues tenemos, no sé si a ustedes se les ocurre alguna otra causa, si están conmigo en la comprensión del tema, si tenemos desarrollo económico, las guerras, el crecimiento demográfico, el desarrollo urbano. Repito, si hubiera alguien que tenga alguna inquietud sobre esto o que diga, bueno, también como causa real del gasto público puede ser, ¿qué otra variable podría ser? Ya vimos, repito, desarrollo económico te incluye el crecimiento económico. El tema bélico, que lo estamos viviendo, claro, el crecimiento de la población ya vimos cómo, y dentro del desarrollo económico, el tema específico del desarrollo urbano. Bien. 4 causas reales. No significa que son las únicas. Y por eso les estoy indicando que no pueden, si buscamos dentro de o analizamos la situación, podemos encontrar algunas otras causas, ¿sí?, que nos expliquen el crecimiento del gasto público. Otra causa real, para que vean que sí hay, que no está contenida acá, que lo vimos allá, en la medida que no corrijamos el problema estructural de la recaudación tributaria y nos sigamos endeudando más, lógicamente, esa es una causa real para hacer crecer más el gasto público, porque tenemos que pagar un servicio mayor por concepto de deuda pública. Ahí tenés otro elemento, que claro, si lo desglosamos a hablar de desarrollo económico, ahí tendríamos implícito eso, pero lo estamos buscando para fines de que comprendan los economistas que efectivamente el gasto público, el crecimiento del gasto público no es arbitrario. Sí. A esto se le conoce como la presión fiscal del gasto público, es decir, estamos presionados por estas variables a tener que atender o asignar un mayor gasto público. Si en un municipio solo tenías un centro de salud con un médico, tres personas más como asistentes del médico, una pequeña sala, pero la población sigue creciendo en ese municipio, lógicamente te va a presionar, o se llama la presión fiscal, a querer contar con más gasto. Dentro de esas causas también tenemos las causas ilusorias y nos referimos a lo que estamos viviendo actualmente. La inflación, al igual que como pasa con nuestros ingresos. Y ahora entendés por qué el gobierno, por el lado del gasto, particularmente el gasto de funcionamiento, las cuentas nacionales lo consideran como consumo. Reduce la capacidad de compra, el poder real de consumo del gobierno, al igual que pasa con cada uno de nosotros, con el ingreso de cada uno de nosotros. Subieron los precios, lógicamente, dijimos en el mercado, tú tenés la autonomía de decisión de la racionalización de tu gasto. Acá con el gobierno, hablar de reducir el gasto, cuando sabes que hay causas, ¿sí? Bueno, si se está administrando mal, y ya lo dije acá, es decir, comprendemos entonces cómo en la historia nos enseña ejemplos de reinos que cayeron por administrar mal, por robarse los pistos que no eran de ellos, pues, ¿sí? Por administrar mal los dineros ajenos, ¿sí?, que resolverían problemas particulares, por supuesto, como está pasando en el país, pero que no está resolviendo los problemas para los cuales fue creado. Esos son otros 100 pesos. Entonces,
Cuando vimos el concepto de finanzas públicas, es decir, la necesidad de contar con recursos para atender necesidades públicas, no para hacer nuevos millonarios, ¿me explico? Pues, el tema de precios le reduce al Estado su capacidad de consumo. Por lo tanto, si yo quiero comprar el mismo nivel de medicinas para los hospitales, pero ya creció el precio, lógicamente tengo que asignar más plata. ¿Ok? ¿Alguna duda, sospecha o inquietud hasta acá, jóvenes? Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Dime. Sí, por ejemplo, ahí en causas reales podríamos colocar también así, por ejemplo, como desastres naturales. ¿O no Sí, entraría? son causas reales los fenómenos. Tener razón, apunten ahí sus diapositivas, ¿sí? El efecto del cambio climático, que son gastos extraordinarios, pues no son recurrentes, aunque ya se están haciendo recurrentes. Es decir, todos sabemos que a partir de junio en adelante van a haber fenómenos naturales que podrían obligar al gobierno a tener que asignar dineros que si vos ves, mira la forma de administrar. Vamos a quitarle 600 millones a salud porque se necesita para atender el hoyo de Villanueva, carajo. No es así la jugada. Vos como economista vas a ser planificador, ¿sí? De tal manera que si ya tenés la información del INSIBUME Guatemala o de la entidad que ve el tema del ambiente a nivel internacional con credibilidad, tenés toda la información de que para este año se espera que hayan tantas tormentas. Te aseguro que en esas reuniones que le llaman de transparencia del presupuesto, ese tema no ha salido. O sea, la pregunta al ministro, mire ministro, ¿y cuánto va a asignar para atender cualquier efecto del cambio climático? ¿Ok? La planificación, incluso privada, te dice que debes tener al menos un 15% del monto de tu presupuesto para atender imprevistos, en el caso de la gerencia privada. En el caso del gobierno, lógicamente tendrías que tener un fondo asignado ya desde un principio en el proyecto de presupuesto para que el año entrante, si pasa algo, no tengas que quitarle. ¿A dónde? Al gasto social, ¿va? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hubo emergencia, hay que tapar ese hoyo. Algún inteligente y sabio dijo, hay que ponerle este líquido de cemento, y se fueron 26 y pico de millones. ¿Dónde están? ¿Dónde está eso? ¿Qué efecto positivo tuvo? Realmente pagaron esos 26. Son otros aspectos, ¿me explico? ¿Ya? Que tristemente nosotros seguimos callados. Tristemente, es decir, de veras, siéntanse ustedes propietarios con los impuestos que pagan y tienen derecho de exigir, pues, tenemos derecho de exigir. Pero hacerlo mañana en los eventos que se tienen programados, pero sí ya, es decir, es que ya basta, es como quien dice, bueno, sí lo estoy haciendo, ¿y qué, pues? ¿Y qué? Si aquí el que manda, aquí el Estado soy yo, dijiste. Ya. Cosas que se repiten en la historia, jóvenes. Por eso es bien importante conocer el ayer para atender el hoy y, lógicamente, entender el hoy nos va a permitir ver qué viene mañana. Y si seguimos callados, ¿qué va a venir, jóvenes? ¿Se dan cuenta? Ok. Gracias, compañeros. Buen aporte. Apúntenlo ahí. Cabalmente es una causa real. Pues el tema de la inflación es porque perdés poder de compra, poder de consumo. Y como consecuencia, tenés que hacer una reasignación. ¿Ya? Y se llama ilusoria, ¿por qué? Porque no va a tener ningún efecto. No es real, pues miren, aquí hay más población que necesita agua, hay que
hay que conectarles agua, conectarles energía. Pero en este caso, subieron los precios, hay que asignar más, pues. ¿Qué te quiero decir con esto? Como economista, el 10% que le puedan ampliar en el presupuesto a las instituciones del Estado, se lo va a llevar, se lo va a comer la inflación. Y eso no va a tener efecto positivo en la actividad económica. Mientras que si se da por causas reales, vamos a ampliar o a hacer una nueva carretera, el efecto dinámico que eso va a tener, ¿ok? Aquí realmente es puro consuelo, simplemente cubrir la diferencia de precios, ¿sí? Pregúntate tú, que no dieras por que hubiera un aumento de salario para atender el impacto que están teniendo los precios en tu consumo, ¿ok? Bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Licenciado, así como, digamos, en este caso de la pandemia, lo del gasto para los hospitales temporales, vacunas, ¿eso qué causa sería? ¿Real? Esos son gastos extraordinarios, ¿ok? Ok. Acuérdate que hay gastos recurrentes y gastos no recurrentes. Lo que el mismo compañero dijo, es una causa real que yo te dije es extraordinario, porque así como puede darse, puede haber un invierno, pero que no haya desastres, no va a requerir de mayor gasto. El caso de la pandemia, ¿sí?, que es un gasto, fue un gasto extraordinario, por supuesto que es una causa real, el virus estaba ahí, los enfermos estaban ahí, cada vez más el contagio requería de, ¿y a dónde acudiste? A mayor endeudamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque era lógico, o es lógico, y velo desde tu economía. Tenemos nuestro ingreso y nos ordenamos y organizamos en función a ese ingreso. Pero tú no contabas, o no contábamos, que pudimos, o que íbamos a tener un accidente, por ejemplo. O no contábamos que iba a haber un temblor que me botó una pared en mi casa. ¿A dónde voy a traer los pistos si yo ya tenía mi ingreso destinado? Lógicamente tenés que endeudar, ¿ok? Esa es una causa extraordinaria, real, que no estaba presupuestada. Y aquí mira la diferencia. Si en una economía individual tú tenés margen de ahorro, tú ahí tenés una asignación para cubrir imprevistos. En el caso de un gobierno con finanzas o con un presupuesto deficitario y pasa algo extraordinario, o castigás, como sucede siempre, y esto ha sucedido de siempre, hay fenómenos naturales, hay que reducir el gasto, o sea, sacrificás salud, sacrificás gasto social. Y ahí está el ejemplo, ustedes vieron el Congreso, la aprobación de transferir fondos de salud pública para... Carajo. Sacrificar la vida, pues. Entonces, cuando te dije que vas a ser un economista planificador, es precisamente eso. Y ahí es donde tu opinión, tu juicio va a decir, necesitamos ver cómo recaudamos la mayor cantidad de plata que no se está recaudando. O ves y decís, sí, efectivamente hay necesidad de una transformación de la estructura fiscal, del sistema tributario, una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la sociedad no está aportando lo que se necesita para que este señor gobierno, como representante del Estado, cumpla con sus funciones. El caso nuestro es más delicado. Y ahora me vas a entender que te digo, todo el sector asalariado informal que vive de actividad económica informal, pagamos nuestros impuestos cada vez que consumimos.
Los que trabajamos asalariados y somos sujetos del pago del ISR, no tenemos para dónde más que pagar. Los empresarios que están en la economía informal, lógicamente no van a pagar ISR. Los empresarios que están formalizados, de conformidad con la ley, hacen toda una serie de situaciones para pagar menos impuestos y todavía tienen el chance el año entrante de trasladar. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita ahí? Presencia de gobierno, presencia de institución. La SAT tendrá que o debería de tener esa fuerza institucional para lograr recaudar y obligar a que paguen lo que se debe de pagar, me explico. No más ni menos, lo que se debe de pagar de acuerdo a la actividad económica que se da. Aquellos países que tienen esa cultura, comprenden, o sea, se educaron como nosotros estamos conociendo, que efectivamente el origen del Estado moderno, ¿sí?, la existencia de esta economía pública en el sistema capitalista es necesaria para atender todo aquello que es de interés colectivo, que no le interesa al mercado producirlo, o que antes no le interesaba. Y repito, espero que hoy ya comprendas entonces por qué ese nuevo modelo de acumulación aplicado en la década perdida de los 80, ¿ya?, del ajuste estructural, y lo que nos dejó a nosotros. ¿Qué nos dejó? ¿Qué dijimos que era el Estado? Territorio, población. Dejó al pueblo sin aquellos servicios esenciales que hoy están en manos del mercado, ¿ya?, y que lógicamente te están robando parte de tu ingreso porque necesitas determinada cantidad para poder tener telecomunicación. ¿Ok? El tema de la energía eléctrica, que lógicamente es objeto de incremento de precios, que antes estaba en manos de la economía pública. Y lo que va a venir más en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de infraestructura, que encontró el mercado, que en la medida que se deteriore lo que hace el Estado, va a haber conciencia, y tú dices, bueno, que se privatice el IX, pues, imagínate. Entonces, para los que no tienen información o no conocen de economía pública, podrán decir, sí, si ahí no atienden bien, etcétera, etcétera. Pues yo te invito a que investigues y veas qué ha pasado en aquellos países en donde se ha dado ese proceso. ¿Ok? Que es, lógicamente, no responde a aquellas funciones que ya vimos, como la de redistribución hacia aquel grupo de personas que el mismo mercado, por guiarse por el principio de rentabilidad, deja sin oportunidades. ¿Ok? O sea, es el producto que genera al final. Y alguien tiene que atender a esa población. Y no lo estoy diciendo yo, lo vimos desde el origen del Estado. Vimos, ustedes ya saben quién manifestó la necesidad ya de incluir la variable social en la teoría, en los aportes teóricos. ¿Ya? Y como consecuencia, las funciones que hoy vemos que cumplen en toda la organización de países bajo el sistema capitalista. ¿Ok? Bien. ¿Queda clara entonces las causas del crecimiento del gasto? Bien. Veamos entonces, ya conociste qué es gasto público, ya conociste cómo se clasifica, ya conocimos su estructura, ya conocimos las causas que obligan a un mayor gasto público, ¿sí? Veamos entonces para qué. Los objetivos de ese gasto público. Ya habíamos hablado de la redistribución de la riqueza.
tomo de la renta nacional, tomo parte del PIB, por cada quetzal que se produce en el país, la carga tributaria es de 10%, 10 centavos van al fisco para atender o lograr o conseguir estos objetivos. Estoy tomando esa parte de la renta nacional, ¿para qué? Para redistribuir esa riqueza que se genera. ¿Ok? Mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, servicios públicos, las necesidades públicas que vimos. Asegurar la justicia. Alguien, una economía privada no puede crear juzgados, pues, porque van a ser parciales. Lo tiene que hacer el Estado porque es de interés colectivo, y ahí viene lo que se habla de la independencia de los poderes, la independencia de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque es para ser imparcial, va a resolver problemas privados entre privados, derecho civil, derecho mercantil, ¿ok? Y va a atender situaciones que están contemplados como delitos públicos, en donde hay necesidad de tener un ente investigador, el famoso Ministerio Público, que hace la persecución penal, etcétera, etcétera. Entonces, ese asegurar la justicia es que haya una famosa justicia pronta y cumplida, totalmente imparcial. Por eso ven ustedes que la balanza, como símbolo de la justicia, es ciega. ¿Y por qué es ciega? Porque debe ser imparcial, debería ser ciega. Ustedes ya están viendo qué es lo que está pasando actualmente, ¿ok? Incrementar el empleo. Es parte del gasto público, crear condiciones para mayor ocupación de factores de producción, fomentar el crecimiento económico, salvaguardar el medio ambiente, estamos hablando del cambio climático, el acceso a la educación, a la salud, garantizar una vida digna y, lógicamente, seguridad y defensa, que son las funciones absolutas que vimos nosotros desde un principio del desarrollo histórico de las sociedades, particularmente de las monarquías absolutas: seguridad civil y defensa. ¿Ok? En otras palabras, seguridad y defensa. Entonces, si tú ves, la lista no es pequeña. ¿Ok? Y hay actividades que la estabilidad económica, por ejemplo, es otro objetivo. Una macroeconomía sana. ¿Ok? Podemos ampliar o desagregar esto si quisieran, va a ser una sábana. Pero lo dejamos ahí para que empecemos a ver la dinámica de este gasto público derivado a la asignación de funciones que la organización de una sociedad le dio, particularmente dentro del sistema capitalista, que es el que estamos estudiando. Y sobre esa base encontrás intrínsecamente en el gasto público la dinámica que eso tiene para fomentar el crecimiento económico. En otras palabras, reorientar la actividad económica, redistribuir la renta de la riqueza, garantizar una vida digna. ¿Qué me está diciendo esto? Jóvenes, vemos entonces que recaudar ingresos y regresarlos a la actividad económica por el lado del gasto es el medio, es un mecanismo, es un instrumento para alcanzar determinados objetivos. ¿Ok? Y entonces, en la parte política de los países, ¿qué es lo que ha sucedido en la historia? Ante este desmadre que estamos viviendo, sentémonos, dialoguemos y que en una Asamblea Nacional Constituyente
se hagan las modificaciones de la Constitución, de qué Estado queremos y cuánto nos va a costar ese Estado. Ya queremos un gobierno como representante del Estado que ya no cumpla determinadas funciones de las que tiene, porque van a pasar al mercado. Perfecto, que la sociedad lo discute y que decida. ¿Y cómo lo va a decidir? Mediante una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Constitución, y que el pueblo avale o no avale esa nueva Constitución. Léase, ejemplo, Chile. Chile llegó a un momento crítico, y hoy políticamente ya la parte de la política de buscar influir en la actitud de la población, pues está dando el tema de la publicidad de cada, dependiendo, como todo se ve desde dos puntos de vista, depende del cristal que lo veas, ¿va? Los que sí la quieren y los que ya no la quieren tienen que ir a buscar votos para el sí o para el no. Bueno, pero eso es lo que han hecho los países, particularmente aquellos países con un poquito, con dos dedos de frente, para resolver los problemas dentro de la civilidad máxima, que se supone que estamos en el siglo del conocimiento, de la forma normal que una civilidad o un ser que los seres humanos tenemos, pues sentarnos, discutir. Claro que vas a discutir a intereses, ¿sí? Entonces, pero ahí está el mecanismo. Si la sociedad dice, bueno, no, ya vimos que el Estado no sirve para carreteras, para esto, para... No. Regresamos, pues, el Estado solo va a dar seguridad y defensa, punto. ¿Y cuánto cuesta eso? Tanto. Vale. Y tal vez va a dar justicia, porque si la justicia es privada, no es justicia, pues, no hay imparcialidad. Bueno, 2, 3, ok, perfecto. Eso es lo que la sociedad quiere. Pues bueno, organicémonos de esa forma, ¿ya? Y que la economía pública tenga su asignación de acuerdo a las funciones que va a cumplir. Perfecto, ya no necesita más impuestos, no nos van a quitar más impuestos, porque dar seguridad y justicia, pues no va a ser tan caro como mantener toda una estructura del Estado para atender salud, educación, etcétera. Y entonces, bueno, que quiera salud, que quiera educación, que lo busque en el mercado. ¿Ok? Eso es lo que es. O sea, me explico, el mecanismo está. Pero lo que yo estoy tratando de explicarles acá es que en este momento, el responsable de administrar los pistos de la economía pública debe conocer al menos esto que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque el Estado es un instrumento para atender aquellas necesidades que el mercado no le interesa. ¿Me explico? Cuando se pierde esa visión de que es un instrumento para lograr objetivos políticos, porque estos son objetivos políticos, sí, pero no de política partidista, no. De lograr influir para poder cubrir ese interés colectivo, lógicamente la administración pública, particularmente los recursos, debe ser nuevamente eficiente, eficaz y efectiva. ¿Ok? Bien. Dicho eso, acá tenemos un cuadrito de la composición del gasto público con relación al Producto Interno Bruto de América Latina. 2011, podemos traer el 2020 para que ustedes vean que en el gasto de educación, Guatemala solo está por arriba de Perú, estaba en el 2011, Colombia, República Dominicana. En cuanto al tema de seguridad social, ¿ya? Está por debajo de Perú, está por debajo de Colombia, está por debajo de Dinamarca, por debajo de México, de El Salvador, de Panamá, Chile, Paraguay, bueno.
está arriba de Honduras, está arriba de Jamaica, en tema de gasto social. Entonces, ahora entendés por qué tenemos un pueblo como el que tenemos. ¿Por qué tenemos un pueblo con el nivel de enfermedades de desnutrición que tenemos? ¿Ya? Tema de vivienda y, lógicamente, nuevamente el tema de salud. Mira, que aquí nos gana Honduras. Creo yo, vamos a ver cómo está Honduras. Sí, mira, aquí está Honduras. Nos ganaba en el 2011. Quieren ver cómo está en el 2020, hay que buscar el informe de América Latina y ver esto. Este es un tema que lo puse por las funciones que hay que cumplir, que lo puse por lo que vimos de las causas reales e ilusorias, ¿sí? Particularmente las causas reales. ¿Qué significa? Que este país, en el tema de crecimiento de la población en edad de educación, no ha recibido la atención correspondiente, que es una causa real. Si hay planificación, tenés los datos del instituto que te levanta las estadísticas o podés proyectar, ¿ya? O sentarte con los alcaldes y decirles, ahí tienen ustedes el informe del INE, ellos les van a proyectar su población en edad escolar y la necesidad de asignar para atender ese crecimiento de la población. Cuando vos sos estadista, ¿me explico? Cuando realmente estás cumpliendo con el rol que la organización de la sociedad del capitalismo le está dando al gobierno como representante del Estado. ¿Ok? Para una muestra del tema de la presión que se tiene en el gasto público. En esto, la presión del gasto público. La población en edad de crecimiento, de educación escolar, preescolar, o preprimaria, primaria, y lógicamente ese niño también la atención de su salud está presionando para asignar un mayor gasto público en esas áreas, y ven entonces la posición de nuestro país allá en el 2011, ya, que repito, podemos actualizarlo para poder tener información, y espero mostrárselos para que vean que tanto hemos avanzado con relación a... Mira la diferencia, pues, que no lo quería